Durante el siglo XX, las dictaduras militares arroparon a Latinoamérica. La ilegítima fuerza era algo cotidiano afín a nuestra cultura política. Son los años 50. En medio de la Guerra Fría, la democracia es una aspiración lejana en nuestro continente. Los militares gobiernan con mano de hierro, en muchos casos con la anuencia de la Iglesia Católica y los sectores más conservadores. Todos ven en el comunismo un enemigo. La oscuridad no tiene matices y se muestra a plena luz del día. Partido único, suspensión de garantías, exilios, torturas y muertes. En Dominicana, Trujillo lleva 20 años desapareciendo almas, mientras que en Nicaragua los Somoza empiezan su segunda década de enriquecimiento ilícito y poder. Venezuela parece modernizarse con Pérez Jiménez, pero durante 10 años obliga a la clandestinidad a los partidos democráticos y censura a la prensa. Las décadas de los 60 y 70 son aún más sanguinarias. El cono sur de América será el teatro del terror. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Historia Imaginada. En el capítulo de hoy vamos a adentrarnos en la más profunda oscuridad de nuestro pasado continental. Si bien es cierto que es harto conocida la historia política latinoamericana, con sus altos y bajos, marcada por el populismo y una lista interminable de proyectos políticos truncos o a medio andar, un lado menos difundido es el de la comunidad de rasgos que comparten nuestros países. Pareciera que estuviera el destino empeñado en hacernos un todo incompleto, puesto que si algo tenemos en común los latinoamericanos es la eterna promesa de prosperidad socioeconómica que nunca llega. Si bien es cierto no todos los países tienen el mismo grado de desarrollo y problemas, lo común es el anhelo de algo mejor. ¿Pero qué esconde la historia detrás de este anhelo colectivo? En el episodio de hoy vamos a conversar acerca de los propósitos comunes que unieron a las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX, así que sin más dilación, empezamos. Antes de caracterizar a los gobiernos dictatoriales, es importante destacar que al igual que en el siglo XIX, durante el siglo XX el poder militar también ha sido protagonista estelar de nuestra historia republicana. Como enfermedad contagiosa, los gobiernos surgidos de un golpe militar se extienden por el territorio americano, desde el norte hasta el sur. República Dominicana, 1930-1961. Nicaragua, 1934-1979. Venezuela, 1948-1958. Cuba, 1952-1959. 1959 hasta la actualidad. Paraguay, 1954-1989, Brasil, 1964-1985, Argentina, en dos periodos, 1966-1973 y 1976-1983, Perú, 1968-1975, Uruguay, 1973-1984, Chile, 1973-1990, Bolivia, 1974-1978 y 1980-1982, Guatemala, 1982-1985. Todo el territorio continental plagado de oscuridad. Un mapa abyecto. ¿Pero qué tuvieron en común estos gobiernos, además de su reconocida ilegitimidad? El primer rasgo continental a destacar es la influencia de los militares. Tanta ha sido que únicamente México, Belice y Costa Rica no tuvieron un gobierno militar a partir de la década del 50. Solo en el caso de Costa Rica hubo una interrupción violenta del poder constituido, cuando en 1948 el empresario José Figueres fue nombrado presidente de facto y ejerció el cargo durante 1 año y pocos meses. Para ejemplificar de otra forma la dimensión del poder e influencia de las Fuerzas Armadas en los estados latinoamericanos, podemos citar el ejemplo de Argentina, donde de 1930 a 1973 ningún presidente electo en el marco de una sucesión normal logró cumplir su mandato constitucional. Así fue decretada una normalidad anómala, donde lo cotidiano era irrumpir, violentar y gobernar por la...
El segundo rasgo común lo hallamos en el origen mismo de estos gobiernos dictatoriales. Surgieron producto de la decisión unilateral y conjunta por parte de las Fuerzas Armadas de tomar por asalto el poder absoluto del Estado. Al carecer de legitimidad, debido a la usurpación del poder, utilizaron la doctrina de la seguridad nacional como principio de origen para legitimarse. En este caso, lo ejecutado no era otra cosa que una necesaria intervención militar, forzada por las circunstancias. Autoproclamados como ejecutores del bien y garantes del futuro de la nación, los militares tomaban para sí el poder, no solo porque podían, sino porque en su interpretación eran los únicos capaces de conducir el destino de su país hacia un destino mejor. Tal es la semejanza que acompañó todos estos gobiernos de facto. Como ya mencionamos, una de las excusas más utilizadas fue la de la infiltración comunista. En Guatemala, en marzo de 1963, tras la toma violenta del poder por parte de las Fuerzas Armadas, se publicó un decreto ley, conocido como Carta Fundamental de Gobierno, donde se lee: evitar una inminente guerra civil y la instauración de un régimen comunista, a la vez que preparar un clima político favorable. La excepción a esta regla la representaron Cuba y Perú. En el país andino, Juan Velasco Alvarado condujo durante 9 años, desde 1968 hasta 1977, el autodenominado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, de tendencia de izquierda y nacionalista, proyecto que ejecutó varias nacionalizaciones de áreas económicas estratégicas, aumentando notablemente la intervención estatal bajo el pretexto de la prosperidad nacional. El caso de la isla caribeña es más conocido y ha sido más difundido, a pesar de que ha contado con un gran apoyo propagandístico de matices románticos. Desde hace años no es un secreto que los Castro han violentado los derechos humanos de opositores, asesinando y torturando a dirigentes, campesinos y obreros, expulsando a la disidencia y empobreciendo al país hasta la ruina en la que viven actualmente. El resto de dictaduras mostraron un perfil conservador en lo político y religioso. Si te gustan este tipo de contenidos, házmelo saber en los comentarios. Tus sugerencias e ideas son fundamentales para dar forma a este canal. Seguimos. Gobiernos surgidos de acciones ilegítimas, ungidos por sí mismos de legitimidad. Una paradoja. Es así que hallamos una tercera semejanza. Todos estos gobiernos, carentes de la legitimidad que otorga el voto y las elecciones libres, justificaron su irrupción violenta como algo necesario, un puente, una transición que debía durar hasta llegado el momento futuro donde la democracia fuese nuevamente posible. En el caso de la dictadura argentina, en marzo de 1976, la Junta Militar justificó la irrupción en el poder de esta forma: de restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para restituir el contenido y la imagen de la nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional, a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana representativa y federal. Un discurso que carecía de hechos concretos, una promesa vana y vacía, puesto que ¿cuándo llegaría ese futuro donde la democracia podría ser instaurada? No solo con violencia y terror las dictaduras intentaron imponer su idea de gobierno, también se sirvieron de mecanismos e instituciones democráticas para llevarlo a cabo, de una forma que podría identificarse como retorcida. Los gobiernos dictatoriales latinoamericanos implementaron mecanismos como la selección de gobernantes, el establecimiento y cumplimiento de normas para la sucesión en el gobierno, pero todo cercanamente vigilado y organizado por las jerarquías militares, encontrando así una cuarta semejanza: la usurpación del aparato estatal como forma de garantizar la continuidad del modelo dictatorial. Como quinta y última semejanza hallamos la doctrina de seguridad nacional,
una elaboración compleja de un conjunto de ideas políticas, filosóficas, religiosas y militares sobre la seguridad del Estado que se aprendió, reelaboró, instruyó y finalmente se institucionalizó por las Fuerzas Armadas latinoamericanas desde inicios de la década de 1960. Independientemente de sus expresiones nacionales, la misma tuvo 4 características principales. La primera, una visión organicista de la sociedad y del Estado. Segunda, el concepto de enemigo interno como patología que degenera el conjunto social. Una perspectiva negativa de la política que hizo que se lleve a la misma a una mínima expresión. Y por último, la constitución de las Fuerzas Armadas como árbitros políticos garantes de los intereses nacionales. En síntesis, para garantizar la seguridad de la sociedad, era imperativo el control militar del Estado, es decir, la intervención de los militares como corporación, lo que permitió su constitución como fundamento ideológico de las dictaduras militares. Es así que a pesar de todos los abusos y las evidencias de su ilegitimidad, estos gobiernos militares alcanzaron estabilidad y lograron perdurar en el tiempo, bien fuese bajo la figura de un hombre fuerte o comandados por una junta militar de varios integrantes. En un momento histórico donde nuestros países iban al acecho del modelo económico y cultural propuesto por las potencias mundiales, las ideas de desarrollo y seguridad se enlazaban en una forma de entendimiento bajo la cual era preciso garantizar que solo los militares, ellos y nadie más, se encargaran de guiar a la sociedad y conducir las instituciones del Estado en aras de esa tan anhelada prosperidad. ¿Pero a qué precio y con cuáles consecuencias? En mi opinión, fue muy alto el costo en vidas. Además, estructuralmente nuestros estados nacionales aún hoy carecen de robustez y organización suficiente, lo cual deja en evidencia que el gobierno de las Fuerzas Armadas tampoco logró robustecer grandemente la institucionalidad estatal. Además, continúa la democracia siendo una quimera, puesto que en nuestras sociedades maltrechas, incompletas y de proyectos políticos truncos seguimos esperando mayores cuotas de justicia social, seguridad ciudadana y estabilidad política. Y si te gusta este tipo de contenidos y tienes deseos de expresar tu opinión con respecto a lo visto en el video, te invito a dejar tus comentarios e ideas. Si llegaste hasta aquí, espero que te suscribas, des like al video y presiones la campanita, para que juntos podamos empezar a imaginar la historia. Saludos, hasta la próxima semana.